Estimados estudiantes, quiero darles las gracias por haberme colaborado durante este año en que regresé al colegio y tuve una oportunidad. He visto que han habido nuevas normas y he ido acomodándome y amoldándome a ello. Sin embargo, he visto que hay unas influencias ciberculturales nuevas que en algún momento están haciendo algún daño al estudiantado. Debemos tener un mayor control sobre aquello a lo que damos crédito, aquello que imitamos o aquello que a veces fluye por los celulares o por los medios de comunicación. En ocasiones estos medios no están adecuadamente controlados e inducen al error, como ocurrió con algunos estudiantes del colegio en el que trabajaba, que tuvieron la osadía de replicar unos desafíos peligrosos de uso de sustancias letales al organismo con jugo de maracuyá, pues muchos de ellos fueron a la clínica porque estas sustancias causaban algún tipo de percance, pero las redes no lo divulgaban, lo ocultaban. Entonces no siempre están bajo control y no podemos hacer caso de todo lo que vemos allí. Igual ocurre con otro tipo de desafíos temerarios para la vida de integridad, que a veces tratamos de calcar o replicar, y esos desafíos como que inducen a otros a atentar contra su vida o existencia. En el nuevo manual hay una reforma que tiende a prohibir el inducir a otros a este tipo de conductas que ponen en riesgo la vida o integridad de las personas. Es considerado una falta. Igual ocurre cuando hay inducción a la adicción o a otros vicios, que es considerado una falta. En realidad debemos tener cuidado con el bullying también, con la intolerancia que a veces se practica allí, porque el bullying está prohibido por la Corte Suprema mediante una de las jurisprudencias, en donde realmente se observó que una joven había sido agredida en su derecho a la intimidad o privacidad u honra, cuando fue difamada y se divulgaron informaciones de su propia vida, de su privacidad, sin su consentimiento, y entonces ella tomó determinaciones un poquito desafortunadas. La Corte a partir de ello dictaminó que los colegios podían expulsar a aquellos alumnos que hicieran bullying respecto de sus congéneres, que presionaran a otros, que acosaran a otros. Es considerado como un delito. Entonces debemos tener cuidado con este tipo de conductas difamatorias, donde muchas veces caemos en la difamación o eh, en la inculpación insensata de otros o en la divulgación de imágenes de otros que son propias de su derecho a la intimidad, a la honra o a la privacidad, por cuanto ello está prohibido previamente por leyes preexistentes dictaminadas por las Cortes, o sea, ello es ilegal. Y en realidad debemos respetar los derechos de los demás, los derechos a la vida, honra, intimidad y dignidad de otros. Igual sucede con otro tipo de situaciones eh, donde se pudieran estar concertando desafíos, muchas veces por debajo, lo que parece ser como muy eh, olímpico, muy concertado, pero es delictivo muchas veces el agredir a otros y el causar lesiones personales. No solo es falta grave que pueda meritar expulsión en un establecimiento escolar, sino que es tipificado por las leyes policivas como el delito de lesiones personales. Aquí en esta ilustración podemos ver unos alumnos que se estaban concertando la salida para agredirse con unas piedras. Pero hay un santo, que es Domingo Sabio, que les muestra un crucifijo indicándoles que esta actitud es insensata, ya que Cristo, como lo sabemos, murió con los brazos abiertos, perdonando en vez de peleando. Entonces trata de orientar que el camino de la salvación es el camino del perdón, el camino de la tolerancia, no el camino de la agresión o el camino de la confrontación. Y trata de disuadir a los que iban a entrar en esta pugna, unos jóvenes que al salir del colegio se iban a enfrentar con piedras.
De ahí que es importante tomar en cuenta siempre en todos los actos la ley de Dios. Muchas veces cuando se divulgan por redes comportamientos indecorosos, contrarios a la dignidad humana, al amor propio, a la autoestima, con actitudes de arrebato, en donde los derechos sexuales, por ejemplo, quedan como por el suelo. Lo que se hace es que se le arrebata a la persona humana su propio valor, su propia dignidad. Esto es casi como inducir a otros a tomar del árbol de la tentación. Entonces, no, debemos respetar nuestro cuerpo, nadie tiene por qué tocar nuestras partes íntimas o abusar de nuestros derechos sexuales, porque todavía no es hora, hay un momento para todo, cuando las personas crecen y entonces hacen una familia conforme a las leyes de Dios, a los mandamientos de Dios. Todo lo que sale de esto, con lo que a veces se juega en las redes, tiende a ser propenso a la transgresión de mandamientos como el de no fornicar o el de no adulterar, el de amar a Dios sobre todas las cosas también, porque pues Dios nos da un mandamiento de amor, de vivir en medio de la familia, y muchas de las cosas que a veces se juzgan por redes tienden a ser pecaminosas, tienden a ser cosificantes, materialistas, que de alguna manera convierten a la persona como en una mercancía, como en un animalito. Y eso está mal, porque nosotros somos seres espirituales. Pues debemos hacerle caso a nuestros padres, a Dios, respetar nuestro cuerpo, no caer en inmoralidades. Y lo peor es cuando publicamos, no solamente este tipo de cosas contrarias a la dignidad, sino cualquier otra cuestión que fuera orientada en contra de la moral y buenas costumbres, ya que esto desafía en sí las normas de convivencia, las normas internas de los planteles o de las instituciones por las cuales se rigen. Yo en cierta ocasión iba a divulgar unas ecuaciones en una universidad y el coordinador me dijo que podía divulgar todo lo que quisiera, siempre que no fuera en contra de la moral y buenas costumbres de la institución. Y así tenemos que tener en cuenta antes de divulgar cosas de no hacer un daño a la comunidad en la cual estamos. Y lo peor, un daño a nuestras propias vidas, a nuestros propios derechos, a la privacidad, a la intimidad, a la honra. Y entonces siempre debemos como respetar esas normas de convivencia, tener sentido de pertenencia. Y también amarnos a nosotros mismos, autoestimarnos, no caer en ese negocio del manejo de imágenes, de selfies, en ese negocio de patentar los abusos o los vejámenes sexuales en que a veces se incurre en las redes como una cierta contracultura de la destrucción de los valores, de una despersonalización, porque los seres se vuelven como cosas, como animalitos. No, nosotros somos seres espirituales, seguimos las leyes de Dios y por ello debemos darle tiempo a las situaciones hasta cuando crezcamos para hacer una familia. Porque si caemos en la fornicación, pecamos. ¿Qué es la fornicación? Caer en los placeres a destiempo. Si caemos en el adulterio, que también es como vivir fuera del matrimonio, todas estas cositas nos distancian de Dios, de la pureza que debemos tener para poder salvarnos. Entonces, si nosotros no cumplimos estas leyes, arriesgamos nuestra trascendencia, nuestra espiritualidad. Debemos siempre tener en cuenta que Dios nos creó, que Dios nos ama, y por ello respetar nuestros cuerpos, respetar nuestro derecho a la vida, que es un don de Dios. Los que no aprecian ese don, los que desdeñan el regalo del amor de Dios, son personas que caen en pecado. No podemos incitar a la destrucción de otros o a la vulneración del derecho a la vida o integridad de otros, porque desafiamos las normas de reforma del manual de convivencia justamente que hay. Ni debemos divulgar por redes cuestiones que vulneren justamente el buen nombre de la institución, ya que existe un derecho al buen nombre, al prestigio, a la honra, a la dignidad.
Y eso lo hemos tenido presente siempre. Por eso ve que las Cortes dictaminaron que quienes difamaran o vulneraran los derechos a la privacidad o intimidad de otros, es decir, quienes hicieran ciberbullying, podían ser expulsados. Así lo dice la Corte explícitamente y hoy cualquier colegio está facultado realmente para ello. Entonces sí debemos ser respetuosos. Y porque de todas maneras existe una ley de Dios que nos reclama desde la conciencia el respeto y el amor por nuestros semejantes. Por eso el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces una forma del amor es no difamar. Por eso dice una máxima por ahí, dice: disculpar, perdonar y consolar. Esta es toda la ciencia del amor. Y por eso aquí en esta imagen vemos que quienes no perdonan y no disculpan las ofensas se distancian de un amor, que es el amor de Dios. Eso es lo que nos muestra esta imagen. Y nosotros para encontrar el camino de la salvación y el amor de Dios, debemos perdonar y ser tolerantes. Y ese es el mensaje que quiero decirles después de este año de trajín, para que no sigamos todo lo que dicen las redes imitándolo de una manera tan insensata, sino para que reflexionemos, hagamos discernimiento y tengamos criterio de todo lo que vemos. Examinemos las cosas. Si ellas se distancian, se alejan de Dios, o si ellas en realidad nos acercan a Dios, porque parece que nos están como alejando de Dios. Entonces tengamos cuidado con esas contraculturas, a veces sin control, que fluyen por la red de internet o por los mensajes del celular, y no convirtamos en un conflicto social la falta de control sobre nuestras pasiones. Controlemos nuestras pasiones, nuestros desórdenes, no caigamos en el mundo de los placeres. Busquemos a Dios, quien se sacrificó por nosotros hasta la muerte, con múltiples sacrificios muriendo en la cruz, dándonos ejemplo de sacrificio. La vida no es vivir de vanidades ni de selfies, es también de sacrificarnos en ocasiones por otros, de amar a otros. En la Biblia dice, en el Evangelio dice: el que pierda su vida por mí, la salvará. O sea, los que sigan el ejemplo de Dios se salvarán, los que sigan el ejemplo de sacrificio se salvarán. No necesariamente quienes sigan el camino de los placeres, sino los que busquen el camino del perdón, de la tolerancia, del sacrificio, del servicio por los demás. Entonces tengamos en cuenta qué es amor y qué no lo es, y evitemos el escándalo, divulgando imágenes que hacen tanto daño, no solamente a la institución, sino a nuestros semejantes, y lo peor, que terminan tirando por el suelo nuestros derechos a la honra y a la privacidad, que se ven en algunas ocasiones expuestos públicamente, por divulgar cuestiones que a veces son contrarias a la moral y buenas costumbres. Bueno, quería dejarles este mensaje, esperando que sirva para que cada uno tenga valoración y autoestima de su propia dignidad y busque a Dios como crea conveniente. Muchas gracias y hasta pronto.